Toma el asiento. ¿Cómo andas? ¿Bien? ¿Cómo pensás en mí? ¿Pueden tomar asiento? Ahí están guardando las cosas. Che, Martínez no vino. A lo Mirta. Ah, ¿por qué va a ser? ¿Qué vas a hacer? No lo explicamos a la gente. A lo Mirta. No, ¿qué va a hacer algo? Tengo que dar el tema. Bueno, yo voy a tomar una costumbre, no digo muy antigua, pero que el día del párroco siempre el párroco da un pensamiento. Y a mí se me ocurrió, pensaba, digo, ¿qué pensamiento voy a dar? Entonces un poco el Papa Francisco y Don Orione y el Papa. Aunque Don Orione no está hoy, pero él dejó bien clarificado que uno de los amores de él era el Santo Padre. Entonces, si quieren tomar asiento, tomen una silla porque hay, no es porque voy a ser largo, sino para que estén cómodos. Bien. Don Orione acostumbraba para el día del párroco, ya en aquel entonces, manifestar la adhesión al Santo Padre. Más en estos tiempos que nos toca vivir a nosotros, como el Papa en este momento es tan combatido, ¿no? Porque fíjense, en nuestra Argentina, no, tanta alegría cuando salió de Papa, que lo eligieron de Papa, y ahora tantas estupideces que dicen del Papa, ¿no? En vez de sentirnos orgullosos de que tenemos un Papa que es argentino. Bien, ¿por qué se me ocurrió tener este pensamiento? Justamente por las críticas que recibe nuestro Santo Padre. ¿Y cuáles son las críticas que recibe el Papa? Y las críticas que recibe, porque lo comparan con los papas anteriores. O sea, nuestro Papa, Bergoglio, que yo tuve la gracia, la dicha de ser su alumno, 4 años lo tuve de profesor, y la verdad que a mí personalmente me dio buenos ejemplos, como sacerdote y como persona de oración. En ese momento el Papa era Jorge y era nuestro profesor en el Colegio Máximo de la Universidad del Salvador de los Jesuitas, donde nos preparamos para el sacerdocio, en mi caso. Y él fue siempre muy sencillo, así como es hoy, también era en aquel momento. Muy sencillo, muy austero, de una vida de oración muy profunda, muy devoto de Santa Teresita del Niño Jesús, muy inteligente. Imagínense que los jesuitas son una rama de la iglesia que se dedican al estudio. De por sí es la compañía de Jesús. Son aquellos que llevan el pensamiento, la doctrina de la iglesia a todas partes.
los jesuitas fueron siempre de avanzada, en el sentido de siempre de caminar un paso adelante de donde iba la humanidad. Fíjense solamente ustedes lo que hicieron con los guaraníes en las reducciones jesuíticas. Hoy hablábamos que hay que inculturarse. Ellos vinieron a América hace más de 500 años y se hicieron guaraníes, no impusieron nada. Está la leyenda negra que va justamente contra los jesuitas que decían que venían a imponer la cruz y la espada, y no fue así. Traían los mejores artesanos, los mejores músicos, los mejores ingenieros. La prueba está de las ruinas que quedaron de allí en Misiones, ¿no? Tal es así que los indios sabían leer y hablar en latín, en griego. Incluso más, cultivaban y exportaban. Y esto no le gustó a la corona portuguesa y a la corona española. Por eso después viene la expulsión de los jesuitas. Bueno, para decirle que el Papa es jesuita y tiene el pensamiento, digamos, de la teología bien clara. No es un hereje, como aparece en muchas partes ahora, diciendo que el Papa es un hereje, ¿no? Y no es hereje, porque él es fiel al Evangelio. Lo que pasa que este Papa, la providencia nos tocó, por obra del Espíritu Santo, es un Papa sencillo, simple, y va siempre con la verdad, aunque no quiere decir que los otros papas no iban con la verdad. Estamos hablando del que nos toca ahora. Y esto a veces molesta a muchos. Él, fíjese que está abogando mucho por los inmigrantes que van a Europa a buscar un porvenir, trabajo, y bueno, hay una fobia terrible contra los inmigrantes. Porque el Papa dice, bueno, como cristianos tenemos que recibirlos, ayudarlos, y esto parece que no está gustando mucho, ¿no? A las grandes potencias, sobre todo europeas. ¿Qué hizo el Papa donde ayer en Texas justamente un loco mató a 20 personas dentro del mercado y otras más de 20 heridas, que eran la mayoría mexicanos? ¿Por qué? Porque no querían que pasaran, no quieren que pasen a Estados Unidos para buscar un porvenir. Entonces han levantado un muro terrible. El Papa fue hasta ahí, hasta el muro, ¿no? O sea, el Papa siempre defiende, fíjense, a los marginados, a aquellos que la sociedad rechaza. Entonces hay muchas cosas que, digamos, muchos están en contra de él. Incluso dentro de la iglesia, hay muchos curas, obispos y cardenales, que dicen cosas que el Papa no ha dicho, o lo atacan al Papa. Por ejemplo, el Vaticano II, que fue el concilio que abrió el Papa Juan XXIII, que le dio una apertura a la iglesia muy grande, ¿no? Cuando lo convoca, él abre la puerta de la biblioteca y dice, ¿qué hace? Que hace frío afuera, le dijo el secretario. No, vamos a dejar que entre un poco de aire fresco a la iglesia. Y el Concilio Vaticano II fue el que dio tanta renovación a la iglesia, una de las tantas, que la misa se haga en lengua del lugar, ¿no? Y tantas otras. Y un montón de cosas que, bueno, a lo mejor no llegaron. Y bueno, entonces el Papa de ahora pone en práctica las cosas de aquel concilio, que fue renovando la iglesia. Incluso hay cosas del concilio que están mucho más renovadas. Los últimos documentos del Papa, que dice que hay que tener mucha paciencia y comprensión con aquellos que están divorciados, ¿no? Ver caso por caso, a ver quién puede comulgar o no, ¿me entienden? No es una cosa generalizada que dijo el Papa. A las personas, también a los ancianos, que dice que no son el descarte de la sociedad, sino que tenemos que venerarlos, ¿no? En fin, vemos un Papa que molesta mucho a los grupos conservadores.
¿no? Los grupos conservadores, que Francisco los respeta, pero nunca los rechaza o los condena, los respeta, ¿no? Y sobre todo molesta a muchos, digamos, que quieren una iglesia a la antigua, una iglesia que esté confinada dentro del templo. Y el Papa, ¿qué dice? Hay que salir a las periferias, hay que llevar a Cristo a los marginados, por ejemplo, a los homosexuales. ¿Quién soy yo para juzgarlo? Hay personas que han nacido así, tenemos que respetarlo. No es que acepte la homosexualidad, sino que, bueno, respetarlos. Dice, si Dios no los condena, ¿quién soy yo para condenar? ¿No es cierto? Esa apertura de corazón, ¿no es cierto?, dice el Papa. Y bueno, todo esto molesta. Y muchos, bueno, lo critican y quieren socavar, ¿no? Por eso es indudable que hay una crítica muy grande teológica, social, por estos grupos reaccionarios eclesiales, que se alinean, y aquí está la clave, con grupos poderosos, económicos y políticos, sobre todo de los grandes países desarrollados, como en Norteamérica, Alemania, ¿no? Francia y muchos otros de por ahí. Bien, este es un poco que quería darle. Por otro lado, el pueblo común, el raso o el vulgo, como decíamos antes, lo ama el Papa. Usted va a Europa, en Italia, yo cada vez que voy, la gente está chocha, la común, ¿no?, de los pueblos, ven esos gestos del Papa, y es el mismo que yo conocí cuando estudiaba. Yo no le veo ningún cambio, al contrario, está más transformado, porque antes se reía poco, porque era un poco así medio tosco, pero ahora lo veo más abierto, más importante. ¿Y qué nos dice don Orione del Papa? Porque esto lo ha escrito un santo, ¿no? Y bueno, es una carta que escribió el 5 de enero del año 35. Y dice así: nuestro credo es el Papa. Y dice: si el Señor Jesús está con su iglesia, anima a su iglesia y no abandonará a su iglesia ni a su vicario, que es el Papa. Él nos ama tanto y nos da la libertad de seguir. Por eso ha llegado la hora de que todos tomemos una posición definida con el Papa, en todo con el Papa, nada sin el Papa. Estrechémonos humildemente y fuertemente alrededor de él, como firme baluarte del reino de Cristo. Debemos estar dispuestos a dar el corazón, la mente, el alma, la vida y todo, con tal que la Iglesia pueda ser libre y el Papa pueda defender con libertad la doctrina de Jesús. La verdad, siempre la verdad. Que nadie nos hable sin el Papa. Que el Papa es nuestro credo. Ustedes saben que don Orione, cuando creó la congregación, quería llamarla la Compañía del Papa. Así como está la Compañía de Jesús, él quería llamar la Compañía del Papa porque él era el confesor del Papa San Pío X. Y el Papa Pío X le dijo: mira, hijo mío, mejor llamara como le pusiste, hijos de la Divina Providencia, porque si no, cuando pase algo, lo primero que se lo van a agarrar con ustedes, con la Compañía del Papa, y no con el Papa, ¿no? Porque va a decir, le van a sufrir mucho. Por eso la obra de don Orione, los orionitas, tienen el cuarto voto. El cuarto voto es lo que hacen los religiosos: castidad, pobreza y obediencia, y el cuarto, fidelidad al Papa, porque don Orione así lo quiso. No, fue adentro.
Entonces, decía, descansemos en el corazón abandonado de Jesús y trabajemos y recemos siempre por nuestro Santo Padre. Dejémonos conducir por la providencia y la providencia de Dios. Seamos, mira acá, mire qué importante esto. Bueno, vamos a esperar porque está transmitiendo Canal 7. Bueno, de esta última parte que está más sabrosa. Seamos sordos cuando alguien nos hable haciendo caso omiso del Papa, o no explícitamente en favor del Papa y de la doctrina de la Iglesia. Prefiero salvarme con el Papa que salvarme sin el Papa, dice don Orione. Y va esto, ¿no? Yo tuve muchas discusiones, a ustedes les habrá pasado lo mismo. Cuando el Papa entrega un rosario a uno, entrega un rosario a otro. Mirá, ese sinvergüenza, ¿no sabe quién es el Papa? Bueno, Jesús, cuando se leemos en el Evangelio, se juntaba con los peores que había de aquel momento. Empezando, por ejemplo, Mateo, que era recaudador de impuestos, pero era estafador del pueblo, porque cobraba 4 veces más. Una parte le daba al Imperio Romano y la demás se lo ponía en el bolsillo. Y Jesús fue a comer a la casa. Y los fariseos murmuraban, si supiera quién es este. O sea, el Papa cuando manda un rosario o alguna cosa, sabe quién es. Y él siempre hace el gesto de misericordia, por más que haya sido un sinvergüenza, porque al final tenemos que salvar a todos. ¿Quién sabe si ese rosario a lo mejor no es el principio para que esa persona se convierta? Y lo primero, escuchamos, mira, le mandó esto, me mandó lo otro. ¿Con quién se reúne? El Papa se reúne con todo el mundo, porque ya no es solo argentino, ya pertenece a la Iglesia, está en todo el mundo. Hijos míos, dice don Orione, y amigos, amemos a la Iglesia, amemos al Papa y amemos a los obispos. Ellos son los que nos guían. Tengamos presente la sede apostólica, la sede de nuestra Iglesia de Roma, para el Papa y con el Papa. Amemos a Él. Él es nuestro credo y el único credo de nuestra vida y de nuestra congregación. Él hablaba para la congregación, ¿no? Y finalmente, dice don Orione, que estuvo en esta casa, que fundó nuestra parroquia, debemos rezar siempre por el Papa y formar conciencia, ya sea en la catequesis, en los alumnos, nuestra adhesión filial al Santo Padre. Que Él ilumine nuestras vidas, que Él conduzca la nave de Pedro con la asistencia del Espíritu Santo. Amén. Amén. Rezamos una Ave María por el Papa, porque él siempre dice... Lo tendrías que decir por televisión todo esto. Lo tendrías que decir por televisión. Bueno. Vamos a rezar una Ave María por las intenciones del Papa, y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que viva el Papa. Viva el Papa. Que viva nuestro párroco, Miguel. Bueno, yo cuando hoy decía en la iglesia, que nombré algunos porque hay algunos que se me habrán escapado, de sacerdotes que pasaron por acá. Hemos tenido muy buenos sacerdotes, muchos fueron formados y conocieron a don Orione. Así que hemos sido nosotros
herederos de ese carisma directo de don Orione, porque nos contaban anécdotas, nos contaban tantas cosas. Bueno, cada uno recuerda a estos sacerdotes que pasaron. Yo me acuerdo del padre Migliori. Yo el padre Morelati. Morelati. También. Yo me acuerdo que yo hacía, ayudaba a la De a uno. Padre Morelati, ¿vos? Giustosi. Giustosi. ¿Vos? El padre David. El padre David. Gracias. Cremasco. El padre Cremasco. El padre Ferrino. El padre Víctor. Esteban. El padre Víctor. El padre Víctor Bresciani. El padre Ferrini también. El padre Joaquín. El padre Lorenzo. El padre Lorenzo Supeña, que eran todos italianos, ¿se acuerdan? El padre Cremasco. El padre Lorenzo, ¿se acuerda que era? Yo siempre lo comparo con San Pedro. Que San Pedro tiene un carácter fuerte, pero tenía un corazón de oro, sobre todo las filminas que pasaba. ¿Se acuerdan que pasaba la filmina, la diapositiva? Que llevábamos a la Virgen por las casas. No, estamos hablando del padre Lorenzo. Y le voy a contar, el padre Esteban también, otro, ¿no? Y era esas son anécdotas de familia, era la fiesta de San Juan y San Damián. Entonces acá había un foguista que tiraba fuego que se llamaba Capeluti. Entonces Capeluti, que vivía acá a 2 cuadras, le tiraban todas las colectividades. Pero siempre algunas bombitas se guardaban de colores y las guardaba por el santo de él, que era San Juan y San Damián. Entonces cuando llegaba San Juan y San Damián, la mayoría de las bombas se caían en el suelo y salíamos todos disparando en la procesión. Y yo llevaba la cruz adelante con los maravillos. Y el padre Esteban iba en el coche parlante, que era un camión grande, así como el que llevaba la ropa de Lita los Gallegos, con unas bocinas enormes arriba. Y el padre Lorenzo era el párroco, iba con la capa y los maravillos. Veníamos por 12 de octubre. La procesión de San Juan y San Damián duraba como 6 horas, porque los santos lo llevaban al hombro y iban amacándolo, ¿no? Era una cosa típica. Cuando llegamos por Rondó, a la calle Posada, entonces el finado verdurero Cangianelli, que iba con la cruz adelante, me dijo a mí: tenés que doblar acá porque vamos a ir por Posada a los de Molio, los de Molio que eran devotos de San Juan. Tenía que pasar el santo por allá. Claro, doblar para allá y después venir por Rondó, llegaríamos acá más tarde todavía. Entonces yo doblo y el padre Lorenzo va al micrófono a ver: ¿a dónde está la cruz? Che, la cruz. Venga derecho 12 de octubre. Bueno, y yo obedecía al párroco. Doblo y voy por 12 de octubre. Ahí me para el de la comisión: vos tenés que ir para allá. Y se parte el padre Lorenzo. Y vas ahí y dice: la procesión va derecho. No, tiene que ir a luz. Y ahí empezaron. Y se remangaron los dos para ganar. Fue terrible. Entonces vino corriendo el padre Esteban. ¿Qué pasa acá, muchachos? No, la procesión, el párroco sonreído, dijo, y vamos por acá. Y bueno, ¿qué hicieron? La cruz seguimos con todos los estandartes y el santo dobló para allá. Nosotros nos vinimos para acá con el padre Lorenzo y el santo con la demás gente con el padre. ¿Qué hizo el padre? Llegamos acá, cerró toda la iglesia. Bueno, fue una noche terrible. Bueno, no terminó ahí. Cuando llega la procesión, todo cerrado y habían quedado 2 bancos, porque ponían 2 bancos afuera para apoyar a los santos. Y tenían que tirar el fuego. Bueno, entonces la iglesia cerrada, los monaguillos nos sacamos la ropa y nos fuimos a la esquina. Esperar que llegara el santo y para ver los fuegos artificiales. Llega el santo, lo pone arriba de los 2 bancos, la iglesia cerrada, todo. Bueno, empezó el fuego.
El fuego eran todas las bombas húmedas de Capeluti, caían todo el suelo. Bueno, cayó una granada grande en el medio del patio acá enfrente, en lo de Francisquina. Sé que hay gente desmayada. Dispararon todos. Quedaron los santos solos arriba de los bajos. Yo soy testigo. Pasó en el año 1958. Bueno, yo éramos chicos. Y quedaron los santos ahí. Nosotros, yo no sé cómo, porque al otro día vinimos para la escuela, ya estaban metidos para adentro. Ahora imagínense si pasa esto hoy, ¿no? Pero bueno, esa era una anécdota de aquel entonces. Quería contarle esto para... Y otra cosa que hacía el padre Lorenzo, que tenía carácter, cuando tomaban la comunión las nenas, las chicas, yo me acuerdo porque esa vez tomaba la comunión yo, y los que tenían, venían chicas vestidas con eso que se lo sacaban. Sí, sacaban el lazo que tenía acá y Lo ataban. le ataba el vestido a las nenas para que se lo achataran. Bueno, ahora les voy a decir otra más. Era monaguillo y en Lorenzo había un casamiento. Se casaba el hijo de Guarrachino, de Napoleone. Se casaba con una belga. No sé si vos tocaste el órgano. Seguramente. Entonces, ese lamentablemente se perdió en un barco después. Sí. La viuda vive al lado de casa ahora. Bueno, estaba la madrina, eran belgas. ¿Se acuerdan que habían venido muchos belgas a el puerto? Y en la pesca. Estaba la madrina, el padrino y vino la novia. Cuando el padre la vio, a esa no la casó. Porque tenía un escote muy grande, tampoco así. Y con esta espera que llegue al altar. Cuando llegó al altar, se sacó la capa del cura y se la puso a la novia. Para que la madrina, que vociferaba, gritaba, decía de todo, y el padre decía, cállense, no se nos va afuera. Bueno, ahora, ¿qué pasa? Usted empieza todo el casamiento con la capa del cura. Y se fue con la capa. Cuando se fue a la iglesia, a la puerta, y se sacó la capa, el escote le llegaba acá atrás. Claro, el padre la vio de adelante, no había visto de atrás. Dice, ha visto, dice, yo no sé cómo se presenta. Bueno, y termino, era la fiesta de San Juan, y en el primer banco estaba Serafina Casolina. Bueno, y bueno, estaba haciendo la prédica, y el padre hacía la prédica y cada tanto se enchinchaba, y pegaba, pum, pum, arriba del comulgatorio. Pero era parte de la oratoria. Pero con tanta mala suerte que la sacristana había dejado un montón de chinches arriba del comulgatorio. Descuidado, cuando hace así y largó una mala palabra. Quedamos, estaba Castellina adelante. Nunca lo hubiera enseñado. Bueno, esa anécdota de párroco. Muy bien. Buen provecho. ¿Cómo? Más fuerte. Que en mi casamiento, en la ceremonia, el padre Lorenzo paró, porque estaba, viste, todo el barrio murmurando arriba del banco, y yo en el altar no podía ni mirar. Empecé a temblar con él. Claro. Bueno, la gente tuvo que hacer silencio. Y nosotros nos quedamos parados en el altar, ¿qué hacer? Chicos, agarran, vamos. Claro, lo que pasa es que antes había mucho casamiento y el único entretenimiento que había el sábado a la noche era venir a ver los casamientos. Y venía gente de todos lados.